tenemos un tiempo muy bueno aquí. Si ven los hermanos, afuera está todo verde, muy verde. Esto es un milagro porque el verano aquí es muy, muy caluroso. Bien, creo que pasamos un poquito de calor en la tarde. Los hermanos que regresaron, pues encontraron este lugarcito un poquito fresco. Bueno, en la mañana tuvimos un mini seminario. Estamos robando un poquito esa palabra, robándola al ambiente cristiano o religioso, porque en realidad, para que podamos entender bien qué estoy tratando de, por lo menos estoy tratando de que los hermanos locales y también todo hermano que esté escuchando, que tengan conciencia de que realmente nosotros tenemos necesidad de ser edificados. Yo creo que en eso concuerdan las palabras de Jesucristo, concuerdan también lo de los apóstoles, las, uh, donde están los escritos de Pablo, de Pedro. ¿Ve? Nosotros somos una casa que tiene que ser edificada. Y de eso tenemos bastantes ejemplos en el Antiguo Testamento de cómo ellos tuvieron que edificar el lugar de adoración a Dios para poder entonces entrar en el orden para que viniera el Mesías. Ustedes saben que el templo que aparece en Esdras, Nehemías, es una reconstrucción de todo. Y lo primero que hicieron esa gente cuando vinieron de la diáspora, del exilio, fue el lugar de adoración, que es el lugar, eso fue lo primero que ellos edificaron. Y después, como hemos visto en otras tantas clases, cómo fueron edificando los muros, etcétera, etcétera, y todas las demás cosas. Entonces, el lugar de adoración de nuestro corazón, o sea, el lugar de adoración de Dios, ahorita no está Jesús le dijo a la samaritana, o sea, no está allí en, en el templo que quieren hacer los judíos, ni en ningún templo musulmán que hay allí, menos todavía, ni está en ningún templo hecho por manos humanas. Allí van, todos los templos hechos por manos humanas, van personas como tú y como yo, que tienen una experiencia con el Señor Jesucristo, sino indoctos o incrédulos que entran a buscar, y es el lugar donde la iglesia se reúne. San Pablo decía, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar, y claro, todos sabemos, la iglesia no dice, no, hoy no nos reunimos aquí y mañana en casa de la hermana Mirna. ¿Ve? Podemos hacer todas las reuniones que queramos, pero tenemos una dirección. ¿Ve? Nosotros vivimos en un régimen humano que tiene leyes, y Jesucristo, pues como los gentiles, ¿ve? Y teníamos que pasar estos 2000 años como gentiles cristianos, ¿ve? Pues nosotros tuvimos que también en participar de un desierto donde tenemos una meta. Meta es la entrada en la tierra prometida. Es como un paralelismo con lo que pasó. Y tanto en la edificación del templo como las metas que tuvieron ellos para poder traer al Mesías, nosotros no estamos trabajando bajo una ley para traer a Jesucristo, sino estamos trabajando con la justicia de la ley en nuestros corazones. Pero todo lo que es físico, estamos bajo un régimen del hombre, un régimen que es legal. Por eso es que dice en Apocalipsis que la iglesia fue llevada por el Espíritu de Dios, por la gran águila, ¿ve? Para ser sustentada en un tiempo indefinido en el desierto. ¿Por qué? Porque nosotros en Cristo Jesús no estamos trabajando para traer al Mesías, para salvación, o al Cordero de Dios para salvación, sino tenemos que trabajar para que Dios haga lo que tiene que hacer con nuestras vidas y con las vidas de todos los que son gente de fe. La fe viene por el oír, y el oír, como estaba hablando hace un ratito que estaba leyendo ahí Mirna, y el oír tiene que ser a través de la palabra de Dios. Pero cuando leen esto, todo el mundo dice, bueno, pues el oír cuando escuchan la predicación, inclusive la Biblia de ella dice la predicación. Pero ¿qué hay detrás de la predicación? ¿Qué hay detrás de esta letra muerta? ¿Qué hay detrás del Antiguo Testamento? ¿Y qué hay
entre las líneas, lo que hay ahí es la semilla de vida que nosotros vamos a descubrir en nuestro corazón. Así como Moisés tenía y puso la ley y les dijo a ellos que esa ley estaba en los corazones de ellos, nosotros ahora encontramos esa ley, el cumplimiento de esa ley en la justicia en nuestros corazones. Por tanto, no es malo estar bajo un régimen o bajo un estado de desierto. ¿Ve? Si nosotros vemos en la Escritura los hombres que estuvieron de acuerdo con Dios y cumplieron la parte de la ley, ellos fueron bendecidos por la misma ley. La ley tiene bendiciones de prosperidad, de sanidad, de todas las cosas, porque eso es una realidad que está dentro del hombre. Ahora, la realidad que nosotros tenemos dentro de nosotros es una realidad de una justificación y una unión permanente con Dios, de tal forma que el mismo libro de Hebreos, en el libro de Hebreos capítulo 6, dice que es tal la unión, nuestra alma está anclada al lugar santísimo, o sea, el lugar santo y el lugar santísimo están tan pegados, tan unidos, que el mismo Dios tuvo que juró por él mismo, no habiendo una persona más alta que él, que seríamos asistidos, que no seríamos separados nunca. Entonces eso quiere decir que hay una estabilidad, hay una justicia, ¿ve? La cual alcanzó Jesús por nosotros. El que cumplió toda la ley fue un hombre solo, y eso fue el Señor Jesucristo. Y lamentablemente, dentro de un pueblo que no entendió la venida de Jesús, y que Jesús los confrontó con lo mismo, con lo mismo que nosotros hace un ratito estábamos hablando, los confrontó con cómo ellos fueron tan injustos con todas las personas que estaban alrededor de Israel, cómo cambiaron todas las cosas y cómo el orgullo de ser el pueblo de Dios les llevó a ellos a una ruina total y completa. Y de todo esto, ¿ve? Nosotros no podemos decir gracias que ellos hicieron esto, pero el apóstol Pablo justifica esto y dice que si ellos no hubieran tenido endurecimiento en su corazón, entonces nosotros no hubieran podido entrar en los gentiles. O sea, los gentiles no hubieran podido entrar en la herencia. Pero como Jesús tenía que morir por todos, este es uno de los misterios. ¿Por qué el endurecimiento de Israel? Ahora, nosotros estamos este día participando de una justicia, ¿ve? Y de toda la salvación, que precisamente también los judíos conversos también han encontrado. Porque el mismo San Pablo explica esto, dice, de ambos pueblos hizo un hombre haciendo la paz. Tenemos paz con nuestros hermanos, tenemos paz con los judíos. Los judíos mesiánicos tienen paz con sus hermanos judíos que no los aceptan. ¿Ves? ¿Por qué? Porque está basado en las enseñanzas y las realidades que Jesús trajo para que nosotros viviéramos. Ese es el espíritu de Cristo. No hay otro espíritu. Todo ese espíritu separatista de no, porque somos esto y somos lo otro y somos protestantes y somos testigos de Jehová y somos lo que fuera. Eso simplemente denota que hay un espíritu que se quiere imponer como que tienen la verdad. Aquí la verdad la tiene solamente el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros pues estamos viviendo en este día, en el día donde el Señor se ha anunciado a través de sus profetas que Él va a restaurar todas las cosas, que Él es el profeta que viene, Él es el Elías que debe venir para restaurar todas las cosas, y ese es el espíritu que nosotros estamos participando en este día. Es un día maravilloso. Y por tanto, pues, tenemos una gran necesidad de dedicar tiempo para la edificación de nuestros corazones. El Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Una de las preguntas que me hicieron en la mañana acerca del seminario es que, a ver, la tengo, creo que es la cuarta. No, espérate. Aquí, la 6. Ser un adorador se aprende en un seminario. Bueno, lo aprendemos del Espíritu de Dios, pero nos damos cuenta de que es una actitud de corazón, es amar a Dios. Adorar a Dios es amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas.
Entonces una persona que yo amo, me gusta a verla, hablar con ella, tener amistad con ella. ¿Ve? Necesitamos las personas que nos aman. ¿Por qué? Porque es el vínculo perfecto. Si nosotros decimos que yo quiero ser edificado, pero no estoy profesando una adoración a Dios, ni estoy adorando en espíritu y en verdad, como el Señor enseñó a la samaritana, Dios busca un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. Es necesario que le adoren. O sea, que es necesario que podamos participar del espíritu. Cuando decimos del espíritu, es esa unión que tiene Dios en espíritu con nuestro espíritu, es que forman el Cristo de Dios. Y esto es lo que en este día maravilloso de despertar y de ser transformado nos ha tocado vivir. Hace un ratito pues estábamos platicando aquí de lo que era un seminario. Sí, inclusive yo cuando comencé hace un ratito también estaba hablando de qué seminario. Estamos usando esa palabra, ¿ve? Pero no es una palabra que precisamente se le dé a la asamblea de Dios, a la reunión de los santos, a la iglesia, sino simplemente es una palabra que se ha usado en estos últimos tiempos para un lugar donde hay mucha palabra, donde se aprende a ser un pastor, o se aprende, se tiene la instrucción de, o sea, lo que es un seminario para nosotros es un lugar, repito, como dije en la mañana, un lugar donde una persona está siendo preparada para ser un ministro, para ser un cura, un sacerdote, un ministro evangélico, o simplemente para ser capacitado en la obra del ministerio. Y nosotros pues estamos usando esa palabra porque es fácil para nosotros entenderla. Pero realmente uno de los mejores ejemplos de seminario que yo puedo encontrar, por así decirlo, entre comillas, en el Nuevo Testamento es en el libro de los Hechos, cuando Eutico se cayó del aposento. O sea, había un aposento alto y tenía muchas luces, y en ese aposento alto pues San Pablo disertaba muy largamente. Y yo me imagino, si tenía una voz como la mía, baja también, pues yo me imagino, ¿no? Que Eutico estaba ahí sin muy entretenido, pues ni sin entender mucho, pero estaba como que cansado, y con el ese sonidito así, duerme. Y entonces ahí se cayó y se recuerda. Entonces ese es uno de los ejemplos que tengo yo. En este caso, San Pablo era la persona que estaba siendo usada por Dios para enseñar. Y ahí había una bendición grande. O sea que no importa que si Eutico se cayó, pero San Pablo dijo, no lo toquen. Y entonces él se puso sobre él y dijo, y Eutico revivió. O sea, vino la bendición de la resurrección, que es lo que enseñaba San Pablo ahí. En este caso Eutico no fue una persona que simplemente que sufrió un daño en su parte física y fue restaurado. ¿Ve? Así que nosotros pues tenemos muchos ejemplos en la Escritura acerca de lo que es un... Bien, nos quedamos entonces en la mañana, en la oración última, esa fue lo que yo cité, el lugar donde San Pablo estaba. Eso está, me parece que que vimos en Hechos 20, ¿no? Hechos 20. Hechos 20 de 7 al 12 para los hermanos que están tomando nota. Bien, en Hechos 22:14, el Señor le dijo a Pablo, a través de las palabras proféticas de el que le impuso las manos, que es, ¿se recuerdan cómo se llamaba? Cuando San Pablo estuvo 3 días con, con sus ojos sin ver afuera, y entonces un hermano que estaba allí, que recibió de Dios que fuera allí y poner la mano, y Pablo también sabía y lo estaba esperando, Ananías. Y cuando Ananías fue, entonces las palabras que le dijo es, el Señor te escogió para que conozcas tu voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Okay. Entonces, eso está en Hechos 22:14. Si nosotros
nosotros vemos el llamado de San Pablo, ese es el mismo llamado que tenemos todos los hijos de Dios. Conocer la voluntad de Dios es algo importante. Nosotros cuando amamos a alguien queremos hacer su voluntad. Y una de las cosas primero que Jesucristo, que San Pablo le dijo a Jesús, es quién eres. Y cuando Jesús dijo, yo soy Jesús a que tú persigues, él preguntó, ¿qué quieres que haga? ¿Se recuerda? Entonces tuvo la respuesta. Eso fue una entrega total y completa. Yo espero que bueno, esto nos sirva a nosotros para confirmar si realmente estamos entregados al Señor y todo, ¿no? Okay. Entonces, si nosotros somos verdaderos adoradores, que amamos al Señor, le amamos con todo nuestro corazón, entonces también podemos participar de conocer su voluntad. Y conocer su voluntad no es difícil, Él la va a revelar. Ver al justo. Ahora, ¿cómo yo puedo ver al justo? Bueno, en los últimos años hemos aprendido que cada hijo de Dios es una imagen de Dios y cada hombre de la tierra es la imagen de Dios. ¿Ve? Y si Juan dice que cada hombre que nace en la tierra viene esa luz aquí a la tierra, esa luz venía a los hombres, viene a los hombres, y la luz era la vida de los hombres, y es la vida de los hombres, pues entonces nosotros reconocemos que en nosotros, como hijos de Dios, está ese hombre nuevo. Ese es lo que hizo renacer el Espíritu de Dios de la semilla que estábamos hablando en la mañana. Aquí tengo la semillita de naranja. La semillita de naranja, en este caso, es nuestra fe. Sí, la fe viene por el oír. Y la fe viene porque nosotros oímos la voz de su boca. Cuando uno oye la voz de su boca, realmente no puede ocurrir nada más que lo que dice la boca de Dios. Y eso es lo que dice la boca de Dios, tuvo un cumplimiento, porque cada hombre que nace en esta tierra tiene la semilla. Y esa semilla es la que el Espíritu de Dios vivifica para que nazca. En el caso de Moisés, Moisés tuvo que ponerse un velo sobre su rostro, porque aquella luz estaba inundando todo su ser, en tal forma de que él dijo, no, pues yo no puedo, la ley no va a revelar nada de esto. Y él, como se puso el velo para que no pusieran la vista en él, ni tuvieran entonces ellos nada más que pudieran poner la vista en el corazón, o sea, su corazón en el corazón de la ley, donde está la ley, el corazón de ellos. Y señaló Moisés que la ley Dios la había puesto aquí afuera para que ellos descubrieran si iban a ir por el bien o por el mal, por la maldición o por la bendición. Y inclusive entonces le dijo que leyó todas las maldiciones y todas las bendiciones y le dijo, bueno, pues ustedes decidan. Si quieren la bendición, pues tienen que hacer conforme Dios dice. Y si quieren la maldición, pues será de esta forma que ustedes escogen. Y entonces, pues ese es el trabajo que Dios le dio a un pueblo, hijo de Abraham, descendiente de Abraham, el pueblo judío, o sea, el pueblo israelita, que después en los tiempos de Jesús pues le llamaban judíos porque eran la parte de Judea, ¿no? Lo que es Benjamín, Judea, y los levitas que trabajaban en el templo. ¿Ok? Entonces, este es lo que nosotros en este día también estamos participando. Estamos participando de una justicia, ¿ve? No de una ley que está dentro de nosotros, pero la ley está ahí. Entonces, como es fácil para un cristiano, en estos últimos 2000 años, es fácil para un cristiano poder decidir por el bien y por el mal. Pero Dios nos ha dejado a nosotros bajo la gracia para que podamos entender que no decidimos por el bien y por el mal. Lo que decidimos es por Jesucristo, que es todo el bien, toda la dádiva de Dios, o por nosotros mismos. Y si nosotros decidimos por nosotros mismos, pues lo que vamos a tener es la bendición y la maldición de la ley, ¿ve? Bajo la gracia de Dios, bajo el juicio de Dios. O sea que la única ventaja que tenemos nosotros, comparándonos con Israel, es que el Señor, como estamos bajo su gracia, va a decidir. Y entonces el juicio que tanto mienten los cristianos, que va a ser después al final, resulta que cada día nosotros estamos bajo ese juicio de Dios. Porque ese juicio de Dios es para nuestro bien. Cuando yo me equivoco y me voy a la izquierda,
me equivoco. O cuando yo me excedo y me voy a la derecha, entonces tengo un abogado. Tengo uno que me condena está usando la ley, y la saca donde sea. ¿Ves? Pero ese que me ayuda es el ayudador, el Espíritu de Dios, y me ayuda para que vuelva otra vez entonces a entrar y no sufra mucho por haberme desviado al error o por haberme desviado al extremo, a la derecha. Entonces pues volvemos entonces al camino. Dice, San Pablo entiende esto y dice una frase muy interesante: para que lo cojo no se salga del camino, no se mantenga en el camino. Que el cojo comenzó a dar vueltas hacia la derecha, pues porque no camina bien con sus dos pies, entonces el Espíritu de Dios, ¡pum!, lo vuelve a meter otra vez. Que se va a la izquierda, el Espíritu de Dios lo vuelve a meter otra vez. Y esto es una gran bendición, estar bajo la gracia de Dios. Yo siempre preguntaba, ¿por qué el Señor tuvo que tuvo que ordenar que la iglesia estuviera en el desierto? Y hay muchas razones. Entre una de ellas yo decía, bueno, pues Israel es justo porque Israel tuvo 2000 años bajo, tú sabes, y así que la iglesia también 2000 años, pero más que eso, es la realidad de que nosotros podemos vivir bajo un estado legal, pero con la confianza y con la conciencia de que esa ley fue cumplida por Jesucristo. Y entonces, pues muy fácilmente vemos a todos nuestros amados que están en todas las iglesias, tanto las que salieron después de Lutero, como las ortodoxas, como las católicas y todo, están bajo la ley, ¿ves? Bajo doctrina, bajo mandamientos de explicaciones de hombres. Pero todo esto es para que pudiera el nombre de Jesucristo viajar y, según los propósitos de Dios y el plan de Dios, después de estos 2000 años, entonces entrar en una restauración de todas las cosas. Es como algo que se está reviviendo, que se está levantando. Y eso es lo que está pasando en todo el mundo, en el mundo cristiano. Y nosotros esta noche pues estamos pensando que si realmente nosotros necesitamos oír, ¿ve? ¿Cuánta gente están conscientes en este día? Fíjense bien, ¿cuántos estamos conscientes en este día que tenemos que edificar la casa? Y que para edificar la casa se necesita que Dios la edifique también. O sea, que no podemos andar dos juntos si no estamos de acuerdo. Entonces, esta unión, esta realidad de Dios no es otra cosa que la conciencia de que somos hijos de Dios. Y que si somos hijos de Dios, también debemos saber que Dios comenzó la obra en nosotros. Que no vinimos a Jesucristo, sino porque el Padre nos trajo a Él, a través del Espíritu Santo. Y que si nos trajo a Él, todavía estamos a media, que no ha terminado el trabajo con nosotros. Somos justos, hechos perfectos, eso no se nos olvida. Pero en esa capacidad o ese estatus espiritual de justos, hechos perfectos, que eso es lo que me garantiza a mí que Dios va a terminar la obra. Lo que me falta entonces es la experiencia. Y la experiencia pues la tenemos nosotros en esta mañana. Estuvimos explicando algo de qué es un seminario y por qué es. Y descubrimos que esta Biblia, o bueno, lo descubrí a través de palabras, que yo sé que muchos de ustedes lo saben. Esta Biblia es un gran semillero, letras que simplemente contiene una historia, contiene cualquier cosa, pero que iluminada, o sea, traída, explicada por el Espíritu Santo o revelada por el Espíritu de Dios, entonces para nosotros es una bendición. Y eso es lo que se hace en las clases que tenemos en los seminarios. Yo te estoy invitando para que participes de estas clases. Y en las clases a veces son los hermanos que comparten, otras veces soy yo que comparto, Tere o otros hermanos que están compartiendo, pero realmente todo está basándose en esto. El que nos enseña es Dios, a través de su Santo Espíritu. Y esto ocurre por la unión que está en nuestros corazones y por el estatus que tenemos nosotros de ser justos. Y que nosotros debemos entonces poner todo nuestro interés para ser llevados a lo que Dios quiere ser llevado.
Si yo preguntara aquí esta noche, le preguntara a los hermanos, ¿usted cree que usted puede llegar a la perfección o puede llegar a ser un hijo de Dios perfectamente en tu vida? Yo sé que todo el mundo, no, por no ofender a Dios ni nada, bueno, Señor, lo que tú escojas. A San Pablo, por ejemplo, el Señor le dijo que lo iba a recoger y simplemente él dijo, pues estoy a media todavía, prosigo al blanco, al premio del supremo llamamiento, y simplemente pues él lo que dijo, soy un abortivo, naciente de tiempo, porque él sabía que venía un tiempo, y él también habló de eso, donde nosotros podríamos experimentar todo el programa de Dios hasta poner al último enemigo debajo de nuestros pies. Y esto es no porque tú lo puedas hacer ni yo lo pueda hacer, sino por la unión con Dios que Él lo hace. Y todos los enemigos no son enemigos nuestros, son enemigos de nuestro Dios. ¿Sí? Nosotros estamos participando de un programa que nosotros lo vinimos a conocer por causa del llamado, por causa de que despertamos o que el Señor nos llamó a este camino. Estos somos los del camino. ¿Ve? Y esta es la noche que nosotros tenemos para hablar de estas cosas y preocuparnos. La preocupación tuya y mía debe ser en este día cuántos y cuántos y cuántos y cuántos hijos de Dios, hermanos nuestros, como tú y como yo, de todas nuestras denominaciones, de todos los credos, de toda doctrina, en este día conocen de que Dios quiere llevarles a ellos a la imagen perfecta de su hermano mayor Jesucristo. Y cuántos inclusive de los que nos congregamos aquí están conscientes de que vienen a ser preparados, vienen a escuchar o vienen a adorar a Dios juntos y a escuchar lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia, o vienen a los seminarios porque necesitan de las semillas estas que el Espíritu despierte, que puedan escuchar lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ve? Nosotros en esta noche pues estamos con esa pregunta. ¿Habrá respuesta para esa pregunta? ¿Habrá respuesta? Está un poquito fuerte, ¿no? Pero entonces lo que hacemos es, cuando yo pienso en esto, lo que hago es interceder. Por mucho tiempo me preocupan los hermanos todos los que nos congregamos y realmente decimos, bueno, realmente no hay una conciencia completa en todos los hijos de Dios, en todos los miembros de la iglesia, de que este es lo más importante que nosotros tenemos en la vida, porque es el trabajo de vida. Sí, realmente si nosotros perdemos la vida, pues la perdemos y entonces ya no podemos alcanzar. Estamos bajo la gracia de Dios siendo ayudados con un propósito. ¿Será ese mismo propósito que Jesús le dijo a Pablo? Que conozca su voluntad. ¿Será el mismo propósito de que veamos al justo? ¿Será el mismo propósito que oigamos la voz de su boca? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A mí me gustaría entender que eso de la palabra de Dios es la palabra que Dios dice. Y cuando Dios dice esa palabra en mi corazón, aunque yo no la escuche audiblemente, si Dios te dice esta noche, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, ¿qué puede pasar? Que eres su hijo y que ya estás completamente perfecto. Porque es imposible. Si Jesús da una palabra, vete, tu siervo está sano. Y no iba el hombre llegar allí, deja ver si es verdad lo que dijo Jesús. Él sabía que estaba sano. No había una variante, no había otra forma de recibir eso, que no era a través de lo que él decía, eso ocurría. Bueno, en este caso, pues, nosotros estamos en una gran expectación, o sea, estamos esperando de parte de Dios grandes cosas, y tal vez no veamos esos avivamientos que pensamos religiosamente, de que va a haber una cantidad de personas sanadas o una cantidad de bullicio o de cosas, un hervir del fuego de Dios, pero algo sí está pasando en los corazones de muchos en este día. Y yo diría que de todos los hijos de Dios, porque realmente es un día en que nosotros somos ayudados, conformados, un día donde estamos nosotros siendo edificados, como una casa espiritual.
¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Tenemos alguna? Bueno, vamos a, entonces a leer, por favor, Mirna, ¿me puedes leer ahí 1 Juan 3:2, que es una de las palabras que vimos por la mañana? Sí, en esa versión que tienes ahí. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, Ajá, ya pero somos hijos de Dios. Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero si sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal cual como Él es. Entonces ahora podemos entender, porque San Pablo le recibe la palabra para que veas al justo. Si nosotros no vemos en nosotros lo que Dios quiere cambiar, lo que Dios quiere, no entendemos, no podemos cambiar. Por esa razón es que tenemos que escuchar, necesitamos el semillero, necesitamos las palabras, lo que está escrito, necesitamos lo que los hermanos comparten, necesitamos todo lo que se expresa, tanto la expresión de todos los dones como todas las cosas, porque no es los dones lo que nos va a cambiar, sino el Espíritu de Dios, la boca de Dios, la que entonces va a traer entonces o trae la bendición, y cuando esa bendición pues llega, pues se cumple. Y eso es lo que dice, que interesante la versión esa que tienes. ¿Ve? Lo veremos tal como Él es, en la forma que yo pueda ver. ¿Ve? Me estaban preguntando, yo dije por la mañana también, que por qué no se decía tanto de una persona tan importante con 4 evangelios nada más hablando de Jesús. Entonces digo, mira, la respuesta lo dice también el capítulo 5 de 2 Corintios, lo dice Pablo. Entonces Pablo dice, si antes a Jesús conocimos según la carne, si lo hubiéramos conocido así, con aquellas personas que lo vieron en una crucifixión y que pudieron ser sus discípulos, dice, ya no le conocemos así. Dice, ahora nosotros conocemos a Cristo Jesús, al Cordero de Dios, diferente. Lo conocemos todo en el Espíritu. Ahora el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre es el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Hijo y el Espíritu nuestro es el Espíritu de Cristo. ¿Ves? Y realmente participamos de toda la plenitud que tenemos a nuestro alcance. Y tenemos entonces que demostrarle que sí nos interesa. Eso sí, si no le demostramos al Señor que no nos interesa, claro que Él lo sabe si nos interesa o no. Pero a mí me gusta mostrarle al Señor agradecimiento, y creo que eso lo hacemos todos. ¿Ve? Y en ese agradecimiento pues le estamos diciendo, Señor, yo quiero que se cumpla completamente el plan que tú tienes para mi vida. Y participamos de su paz. Bien, entonces hay otro versículo que les doy como una tarea. Jesús dijo también que todos seremos enseñados por Dios. Jesús lo dijo, ¿se recuerdan? Así que ustedes tienen ya tarea para buscar algo ahí en la Biblia. Mientras nosotros pues seguimos aquí, tengo otros versículos aquí. De Pablo está en Hechos 26, 22 al 26 para que lo tomen. No lo vamos a buscar, no lo vamos a leer. ¿Ve? Y entonces en Mateo 22, 29 dice, erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Está en Marcos también 12:34. Escuchen bien, Marcos 12:34. Mateo 22:29. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y ustedes pueden seguir leyendo ahí lo que dice. Y sirve para redarguirnos, para instruirnos en justicia. Ahí lo dice San Pablo también a Timoteo. Y en Lucas 24:45, que lo hemos dicho muchas veces, cuando Jesús se aparece ahí con los discípulos que estaban en el local cerrado, Él les abrió la mente, les abrió el entendimiento para que pudieran comprender las Escrituras. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Algunas veces leemos algo y que
nos ayuda intelectualmente a buscar otra versión, pero a la corta o a la larga, con esta versión o con la que tú tengas, el Espíritu de Dios te va a ayudar. Y eso es un trabajo, ¿ves? Donde nosotros vemos que eso es lo que hizo Jesús directamente con sus discípulos. ¿Está bien? Bien. Hay también una historia en el libro de los Hechos, capítulo 17, que son los bereanos. Y eso es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta, ya que muchos hermanos en Cristo tienen algunas doctrinas que no aparecen en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, específicamente lo voy a decir, es la doctrina del rapto o arrebatamiento. Ok, y cuando el apóstol Pablo escribe ahí en Hechos 17:11, él dice que estos bereanos, mejor dicho, no, Pablo no estaba escribiendo, sino en Hechos 17:11, Lucas está diciendo que esta gente, cuando Pablo les hablaba, ¿ve? Entonces ellos cogían, iban para allá atrás y buscaban los rollos que tenían guardados ahí de la ley, los libros que eran rollos. Entonces buscaban a ver si concordaba con lo que Pablo decía. Y dice la misma escritura aquí, o sea, está escrito que ellos dice que eran más, ¿cómo dice? ¿Cuál es la palabra que usan ahí? Más abiertas, así que eran, tú sabes, personas muy especiales. Y San Pablo dice también que él no enseña nada que no esté en la ley y los profetas. Hace mucho tiempo un muchacho me decía, no, pero es que está Elías, que fue levantado, está Enoc, que dice, eso no es doctrina. Doctrina significa enseñanza, algo establecido por los profetas, establecido según Dios a través de la boca de los profetas, a través de Moisés, a través de lo que escribió en los salmos, en los proverbios, etcétera, etcétera. Y eso es una de las cosas que me ayudó mucho a mí para entender de que algo había ahí de error en estas cosas. Después cuando supe que nosotros gozamos un cristianismo en estos 2000 años que tiene un 70% de error en los atrios y un 40% de error en lo que es el Pentecostés, que es el lugar santo. Pues imagínense, tenemos que entender que el Señor nos puede a nosotros ayudar en cuanto a la doctrina, porque tenemos una sana doctrina, pero que no está diseñada lo que es el tiempo de estos 2000 años en el desierto, no está diseñado sino para probar el corazón del hombre y para seguir adelante, no está diseñado para hacernos perfectos. Ahora, si nosotros entramos en el día que dijo Jesús que vendría la perfección, es el día tercero, el día postrero, que es este día que estamos viviendo. Yo dice, hoy y mañana hago milagros, el tercer día perfecciono mi obra. ¿Cuál es la obra de Jesús? La obra de Jesús fue traer un hombre, traer el ejemplo, traerlo, él mismo vino, estableció ese hombre en la justicia de la ley aquí en la tierra para que nosotros sigamos sus pisadas. Y siendo él el camino, siendo la verdad y siendo la vida, pues nosotros tenemos el poder caminar como él quiere que caminemos, entender lo que él quiere que entendamos y participar de la vida que él nos dio de gratis a través de esta justicia. Y esto es un hombre perfecto según la voluntad de Dios, a la imagen y semejanza de nuestro hermano mayor Jesucristo. Efesios 4 le dice que nosotros tenemos que salir de la niñez para entonces no ser zarandeados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar usan con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. ¿Ve? Entonces nosotros debemos llegar a oye, eso se escribió en los años 60 después de Cristo. Y resulta que nosotros todavía estamos viendo en todos lados que la gente sigue con o sea, es un versículo que está aplicado para nosotros también. ¿Ve? Entonces nosotros estamos en este día del cumplimiento de esos versos. Y para ello, pues, necesitamos escuchar algunas semillitas por ahí para que se revivan
y entonces el Espíritu de Dios pueda escribir. Ok, ¿ustedes creen que lo que se escribe el Espíritu de Dios tú eres un libro? Tú eres un libro. Y tú eres parte del libro del Cordero de Dios. En Apocalipsis hay dos libros. Uno es el libro del Cordero de Dios. Aquí está. Vamos a traerlo aquí para que lo puedan ver. Okay. Va a ser difícil que lo pueda ver la cámara ahí, ¿verdad? Ok. Este es el libro de la vida. ¿Ya lo vieron ahí? No es la Biblia. Ok. El libro de la vida es el Señor Jesucristo. Un libro vivo. Ok. Jesús le dijo a los judíos, ustedes tienen el Antiguo Testamento, tienen la ley, tienen los profetas, y ellas dan testimonio de mí. Y a ustedes les parece que tienen la vida eterna. Sí es cierto, pero dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí. Entonces, Él es el libro de la vida. ¿Ve? La palabra viva es Él. La espada de dos filos encendida, que separa los pensamientos de las intenciones del corazón, es Él. Es un solo espíritu. La fe nuestra es un hombre. Y este es el libro de la vida. Ahora, en Apocalipsis también está el libro de la vida del Cordero. Este dibujito está interesante. Porque en lugar de ser una sola cabeza, es una cabeza y después muchas cabecitas atrás. Se ve un libro, ¿verdad? Como nosotros lo tenemos. En el tiempo de Jesús era un rollo. Entonces ese es el libro de la vida del Cordero. Son todos los que están incluidos en esa vida. Bien, entonces vamos a concluir con una pregunta o una meditación de estas cosas. Realmente pues hay mucho que ver en estos temas, pero sobre todo terminamos en la mañana, donde fuimos al libro de 2 de Corintios capítulo 5, y entonces, 2 de Corintios capítulo 3, estuvimos hablando desde el 2, y le voy a dar los versículos para que queden grabados ahí. 2 de Corintios 2, del 14 al 17, ¿ve? Donde dice que como hablamos en Cristo, etcétera, etcétera. El ministerio contra, o sea, mi ministerio contra su ministerio. O sea, antes, tú sabes que regularmente, este es mi ministerio. Mi ministerio es el ministerio bueno, Dios me mandó para que tuviera el ministerio de la intercesión y el ministerio de esto. Pero realmente todo. Hace mucho tiempo yo leí en Efesios para la obra del ministerio. Dice, a uno constituyó así en la iglesia, etcétera, etcétera, para la obra del ministerio, para la obra de Jesús. Se supone que si tú eres un ministro, si tú eres un hijo de Dios, tú vas a ministrar vida. Y tú no puedes ministrar vida por cuenta propia. Tú puedes ser un ministro de los atrios y puedes hacer la voluntad de Dios. Pero acuérdate que no vas a poder ni siquiera el mensaje habrá mensajes como prosperidad y muchas cosas, o santidad, etcétera, etcétera. Pero acuérdate que ese mensaje no está. En los atrios no hay ningún mensaje de perfección. ¿Ok? Ahora, en el lugar santo no hay ningún mensaje de perfección. Están los dones de sanidad, los dones de milagros, pero ninguno de los dones te garantiza que esa persona deje de enfermarse o se enferme de otra cosa. O sea hecho un milagro y después más adelante pueda pasar algo. Bien, el caso es que ahora si entramos en la realidad de este tercer día, en esta realidad hay muchas cosas maravillosas a nuestra vista. Ahora, tenemos que participar de esa gloria, y para participar de esa gloria debe haber una experiencia muy maravillosa en nuestros corazones, sobre todo para poder ver al justo, oír la voz de su boca, y completamente hacer su voluntad, para que su nombre sea glorificado en la tierra. Esto, como dijo San Pablo, es la locura de la predicación.
Esto es una locura para la mente natural, completamente. Como le dijeron a Pablo, y que mencioné también, Pablo, las muchas letras están vuelto locos. ¿Cómo tú me estás hablando de que los hombres todos se van a perfeccionar y que va a venir un hombre nuevo y que Jesucristo viene en la tierra y va a ser el rey de la tierra? En fin, tantas cosas que realmente parece como que eso no lo hemos escuchado, y es cierto, no tenían permiso de decir estas cosas. Dios limitó la revelación de Jesucristo al orden que Él trajo. Pero ahora estamos en esta realidad que estamos viviendo. En 2 Corintios 3, del 15 al 16, dice que nosotros somos ministros, administradores. 2 Corintios 3, del 6 al 14, Cristo es el Espíritu en nosotros, el único que puede quitarnos el velo. Dice San Pablo que decía que Moisés tenía un velo puesto para que ellos no pudieran ver esa gloria, porque la ley no está mostrando esa ley. Él lo está viviendo por la relación que tenía con Dios en el lugar santísimo. Nosotros tenemos una relación en el lugar santísimo con nuestro Dios. Por tanto, a cara descubierta vemos la gloria del Señor. Y termina entonces San Pablo en 2 Corintios, en el último verso, que es el 18, 3, 18, donde dice que nosotros vemos esa gloria a cara descubierta como en un espejo y vamos siendo transformados de gloria en gloria por la misma imagen que se va revelando cada vez más hasta que todas las tinieblas sean echadas fuera completamente. Y el último enemigo pues sea también puesto debajo de los pies. Esto está ya en lo que es 2 Corintios, lo que es del 15 al 16, después el 17 y 18. Ok, entonces creo que hasta aquí nos ha ayudado el Señor y hemos adelantado bastante. Y les dejo como tarea que tomen el capítulo 5 de 2 Corintios, y en ese capítulo 5 puedan ver del 1 al 5, lo que es el nuevo hombre, cómo debe vestirse, cómo San Pablo estaba seguro de que él podía vestirse de ese hombre, que no quería ser desvestido, sino quería ser revestido del hombre nuevo. Después entonces en 2 Corintios capítulo 5, del 14 al 17, dice que todas las cosas están siendo hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces, nosotros no nos estamos alarmando porque oigamos algo nuevo, porque todo lo que el Señor tiene para nosotros de revelación es vida. Cuando Jesús decía algo o hacía algo diferente a lo que ellos enseñaban como ley, muy mal enseñado, porque no enseñaba la misericordia ni el amor de Dios, pues entonces en el tiempo de la carne de Jesús, pues imagínate, ellos se molestaban muchísimo, tanto que ustedes saben que lo perseguían y trataban trataban de matarlo. Bien, entonces en 2 Corintios 5, del 18 al 20, nosotros estamos siendo reconciliados en este día, y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En cuanto a nuestros hermanos en Cristo, la palabra reconciliación es muy importante. La palabra de la reconciliación aparece aquí en el capítulo 2 Corintios 5, del 18 al 20, y yo espero que esta noche pues nos dé a nosotros una respuesta, el Espíritu de Dios, que el Señor nos dé la respuesta a todas las preguntas que nosotros hagamos, y que podamos tener oídos para escuchar acerca de las semillas que se dicen en los seminarios y en las reuniones de la iglesia. Realmente estoy usando una excusa para usar el nombre de seminario, pero ¿qué podemos decir que es un seminario? Lo mismo que una reunión de una iglesia, lo mismo que esta reunión de esta noche. Un lugar donde nos apartamos un poco para ver algunas de las cosas maravillosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, y que realmente el Señor está haciéndolas todas nuevas. Esto es, nos está mostrando una nueva luz sobre todas las cosas, dejándonos enseñar en el amor de Él y alcanzando entonces en promesa primeramente, y después alcanzándolo en la acción de Él en nuestras vidas, para que seamos entonces consolados totalmente. Padre, te damos gracias esta noche, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por este tiempo maravilloso, donde tú eres una realidad aquí en medio nuestro y en nuestros corazones. Gracias, Padre, por los propósitos que tú tienes con nuestros amados, los que están escuchando, los que van a escuchar,
y también, Señor, con todos y cada uno de tus hijos, tanto en la iglesia local como en la iglesia en todo el mundo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre. Amén.